Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a este tema en el que vamos a ver triángulos, la clasificación de los triángulos, las propiedades y también vamos a ver cómo construirlos, cuándo sí se puede construir, cuándo no podemos construir triángulos. Bien, empezaremos con la definición de un triángulo. Es una figura geométrica, es la más pequeña, tiene 3 lados, tiene 3 vértices, que son donde se unen los lados, son 3 vértices, y en esos vértices se forman ángulos interiores, que vendrían siendo ángulos que se simbolizan. Te voy a ir marcando aquí en la figura, por ejemplo, un equilátero tiene lados iguales y los lados los puedo simbolizar para señalar que son lados iguales, puedo hacer esa simbología, ¿sí? Y estoy diciendo que los 3 lados son iguales. Aunque no parezca equilátero, al tener esta simbología ya se da a entender eso, ¿sí? El isósceles es el que tiene 2 lados iguales. Ahí vamos viendo entonces la clasificación según sus lados. Y puedo simbolizar los 2 lados iguales con una misma simbología, que es una rayita, y el lado que es diferente le puedo poner 2. ¿Okay? Y un escaleno entonces tendría una simbología como esta, porque es un triángulo que tiene sus 3 lados diferentes, ninguno es igual. ¿Okay? Entonces, también tengo otra clasificación de triángulos que es según la medida de sus ángulos. Puede tener 3 ángulos agudos y ser equilátero, isósceles, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un triángulo rectángulo, que sabemos que tiene un ángulo recto de 90, y entonces los otros 2 ángulos obviamente tendrían que ser agudos. Y puede ser un triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso, y también obviamente los otros 2 ángulos tendrían que ser agudos. ¿Okay? Y te decía que, por ejemplo, la simbología para ángulos sería la siguiente. La voy a hacer aquí mismo en la de los tipos de triángulo. Un equilátero que tiene, además de 3 lados iguales, tiene 3 ángulos iguales. Entonces, para simbolizar que los ángulos son iguales, puedo hacer algo como esto, ¿sí? Y ahí estoy señalando que los 3 ángulos son iguales. El isósceles, hace ratito te señalé que 2 lados son iguales, pero también eso implica que 2 ángulos sean iguales. Los 2 ángulos que van a ser iguales son los opuestos a los lados iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por aquí, por el lado izquierdo, enfrente de él, ese ángulo, y del lado derecho, enfrente de él, ese otro ángulo, serían ángulos iguales. Y el de arriba pues sería enfrente del lado que es diferente, y ahí le podría poner 2 marquitas. No se aprecia muy bien, pero sería un número de marcas distintas al de los lados iguales. Y el escaleno pues también lo puedo simbolizar con 3 medidas así distintas. 1, 2, 3 acá, para simbolizar que son ángulos diferentes. ¿Okay? Entonces esto te ayuda a representar lados iguales o ángulos iguales diferentes también, ¿sí? De este lado derecho aquí tengo un esquema en el que podemos ver cómo se puede construir un triángulo que es isósceles y que tenga sus ángulos agudos, que sea isósceles y también puede ser rectángulo, es decir, aquí sería un ángulo de 90, y entonces si es isósceles, estos ángulos serían iguales porque los catetos pues serían iguales, entonces metirían 45, si se puede. Y en el caso de un obtusángulo, que tengo un ángulo obtuso por aquí, también puede ser isósceles cuando obviamente este lado y este otro lado pues sean iguales, ¿no? Le podría poner esas marquitas. Hablando de escalenos, el escaleno pues puede tener sus lados diferentes obviamente, pero ángulos agudos, ¿sí? O podría ser un triángulo rectángulo, pero también como es escaleno pues sus lados serían
diferentes, o puede ser obtusángulo y también tener sus lados diferentes para que fuera entonces escaleno. Y vamos a ver que cuando tratamos con un equilátero, pues sus lados son iguales y sus ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, sus ángulos serían de 60 grados, ¿sí? Vamos a ver más adelantito una de las propiedades que seguramente ya te sabes, y es que la suma de los ángulos interiores es de 180. Por lo tanto, al repartirlo entre 3, pues me quedarían de 60 grados cada uno. No podría tener un equilátero que tuviera un ángulo recto o un equilátero que tuviera un ángulo obtuso, ¿sí? Estos no se podrían construir. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a escribir con notación matemática lo que nos piden en caso de ángulos o de lados. Este es un triángulo, ¿sí?, que tiene estos 3 vértices identificados con esas 3 letras. Entonces los vértices serían M, G y D. Tiene 3 ángulos, el ángulo DGM, y recordemos que la segunda letra me indica dónde está el vértice. Entonces, si está señalada la letra G, este ángulo DGM es DGM, quiere decir el ángulo que está aquí abajo a la izquierda. ¿Okay? Pero también tengo que señalar, por ejemplo, el ángulo que está acá en la parte superior, y ese entonces sería D, M y G, la segunda letra M, entonces DMG. Recordemos que la primera y la tercera letra pueden variar, pero sí hay que señalar bien que la segunda es donde está el vértice. Y el tercer ángulo, la segunda letra tendría que ser D. Entonces, GDM podría ser. La segunda letra, la D, y la última y tercera pueden variar. Esos son mis 3 ángulos. Son diferentes, ahorita los puedo señalar así, que ya identifiqué que son distintos. Uno con una marca, con 2 y con 3 marcas. Ahora sí vamos viendo que si son ángulos diferentes, entonces este sería, ¿qué nombre recibiría este triángulo por tener 3 ángulos diferentes? En este caso 3 ángulos agudos, se ven los 3, sería un acutángulo. Y pues al tener 3 ángulos diferentes, también sus lados son distintos. Entonces esos son triángulos escalenos. Entonces va a tener 2 nombres. Uno por la clasificación de los ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo, y el otro es equilátero, isósceles o escaleno. Por último vemos los lados. Hay un lado señalado como GD, que sería como la base, GD, pero también le puedo llamar M minúscula. ¿De dónde viene esta M minúscula? Viene que este lado, que tomo como base, enfrente tiene al vértice M. Entonces a este lado le puedo llamar también M minúscula. Por lo tanto, el lado que tengo del lado izquierdo sería el lado GM, G mayúscula M. Este se representa como un segmento de recta. GM, que podrías poner una línea horizontal en la parte de arriba. Y enfrente de él tengo el vértice D, por lo tanto, este también le podría llamar D minúscula. Y por último, el lado que está hacia la derecha sería el lado DM o MG. Es un segmento de recta. Y también, como está enfrente del vértice G, entonces le podría llamar, aquí serían minúsculas. ¿Okay? Entonces, los lados aquí se podrían simbolizar con letras minúsculas de los vértices que provienen, o como un segmento de recta que une a los vértices involucrados. Bien, en esta siguiente actividad lo que vamos a hacer es escribir el nombre de cada triángulo de acuerdo a la medida de sus lados o de acuerdo a la medida de sus ángulos. Puedes observar y responder, o si es necesario, puedes también medir, ¿sí?,
Si necesitas medir, por ejemplo, las longitudes de los lados o con el transportador medir el ángulo, a lo mejor pues es de 90, podría ser, ¿sí? Entonces con eso te vas a guiar para clasificar a los triángulos, ¿ok? Te ayudo con uno, por ejemplo, este de aquí, fácil. Fácil porque se ve que dos lados son iguales, este con este son iguales y este es diferente. Entonces es isósceles por tener dos lados iguales y ve la abertura que tienen sus tres ángulos, son agudos, entonces sería acutángulo. ¿Okay? Por ejemplo, otro central, este que está aquí abajo, este tiene ángulo agudo por aquí, pero el de arriba es un ángulo obtuso. Si mides los dos, parece que esos agudos, lados opuestos a los agudos, son iguales. Podría ser isósceles, entonces aquí tendrías que medir. Y si te das la oportunidad de hacerlo, te vas a dar cuenta que sí, que estos lados son iguales. Entonces también resulta ser un isósceles, pero este va a ser un isósceles, pero no es acutángulo. Por tener aquí un ángulo obtuso en la parte superior, este sería obtusángulo. Vamos a ver otro más. Como este triángulo que está por aquí por la derecha, ¿sí? Aquí también, bueno, claramente se ve un ángulo recto, ¿sí? En el extremo inferior izquierdo. Aquí estaría un ángulo recto, entonces aquí sería triángulo, todos estos son triángulo, rectángulo. Y ahora tendrías que checar si sus lados son iguales, algunos de ellos. ¿Okay? Te invitaría a que midieras. Obviamente el que está marcado como hipotenusa, pues ese sí es mayor, pero los otros dos que se llaman catetos, pues esos mídelos para que verifiques. Y aquí nos estamos encontrando con un escaleno. Es decir, que los tres lados miden diferente. ¿Sí? Entonces con una reglita puedes medir que los catetos sí son diferentes. Bien, por último aquí vamos a ver tres propiedades de los triángulos. Una que seguramente te sabes y que te voy a pedir que la compruebes. Y dice que todos los triángulos, en todos, cualquier forma que tengas, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Es decir, que si tú sumas este ángulo más este otro, te va a dar 180. Entonces aquí lo que te voy a pedir que hagas es que tú hagas un triangulito, cualquier forma que se te ocurra, equilátero, isósceles, escaleno, todos los que vimos ya ahorita, obtusángulo, y lo que vas a hacer es medirlo. Primero lo mides sus ángulos, ¿ok? Y verifica, mide con tu transportador obviamente, por ejemplo aquí colocándolo en esta parte, ahí medirías ese ángulo, ¿no? Etcétera, así estarías girándolo para estarlos midiendo. Esa sería una manera de comprobarlo, ¿no? Al medirlo. La otra manera va a ser que tú ese mismo triángulo ahora lo recortes de tal manera que separes a los tres ángulos como se ve aquí. Puede ser con tijeritas, puede ser incluso con tu mano, ¿sí? No necesitas irte derechito ni nada, así como está aquí el corte todo chiquito, puede ser. La intención es que separes, repito, los tres ángulos. Entonces, separa un ángulo, por ejemplo así, un corte aquí, ¿sí? Ya separaste esta pieza y las otras dos, como sea que te queden, puede ser un corte así, así, así. Un solo corte, uno solo, que te ayude a separar a estas dos, ¿ok? Y ya tendrías tus tres piezas separadas. Después vas a trazar una línea horizontal aquí en este espacio y vas a colocar tus tres pedacitos de tal manera que unes a los tres vértices
y te va a quedar algo como esta figura. ¿Okay? Entonces ahí estaríamos observando que sin medirlo, claro que ya lo mediste antes, pero sin medirlo, que la suma de los tres es 180 porque se encuentran sobre una línea horizontal, los tres son consecutivos y entonces ahí estamos viendo que suman 180 grados. ¿Sí? Esa es una propiedad muy importante de los triángulos. Hay otra muy parecida, me voy con esta primero, que dice que la suma de todos los ángulos exteriores es 360. ¿Sí? Te voy a explicar cuáles son los exteriores. Ya te marqué aquí los interiores, ¿no? Pero el exterior lo vas a formar, por ejemplo, este es el interior. El exterior lo vas a formar cuando uno de los dos lados prolongues un lado. ¿Sí? Yo elegí de estos dos que formó ese ángulo, prolongo uno solo y entonces el ángulo que se forme por fuera, este será el ángulo exterior. ¿Sí? Lo mismo hago aquí, prolongo un lado y este que se forma es el exterior, prolongo un lado. ¿Cuál lado? Pues el que quieras. A lo mejor se te ocurre, en lugar del que está ahí marcado, prolongar el otro. ¿Sí? Que sería más o menos por aquí. Y entonces este sería el exterior. No importa, de todos modos son opuestos por el vértice y medirían igual. ¿Sí? Y resulta que la suma de los tres exteriores, estamos hablando de exteriores, es igual a 360 grados. Esa es otra propiedad súper importante que vamos a estar trabajando con los triángulos. ¿Ok? Y una última propiedad que te va a ayudar a hacer algunos cálculos es que, fíjate bien, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, fíjate cuál es el que se está marcando ahorita como exterior, este, X, es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, tengo tres interiores, este alfa, este beta y otro que está interior que está aquí a un lado de la X. No voy a tomar a ese que está al lado de la X, sino voy a tomar a los dos interiores no adyacentes, o sea que no están junto a él. Por eso tomo al A y al B. Si tú sumas esta alfa y beta, o A y B, te va a dar la misma medida que este exterior. ¿Vale? Esa es otra propiedad. Lo voy a poner con otro ejemplo más abajo, donde aquí este ángulo le voy a llamar gamma. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular el ángulo, a este le voy a llamar Z. Ese ángulo Z va a ser igual a la suma de los dos internos que no están junto a él. Entonces viene siendo este de aquí arriba interior y el otro interior que no está junto a él. Entonces sería igual a beta más gamma. ¿Sale? Entonces, un exterior es igual a la suma de los dos interiores que no están junto a él. Y lo mismo, o algo muy parecido, prolongo un lado, más un poquito chueco, y vamos a pensar que voy a calcular este ángulo que le voy a llamar ángulo Y. ¿Sí? Este ángulo que es exterior, Y, va a ser igual a la suma de los dos interiores que no están junto a él. Entonces, no meto a beta, pero meto a alfa y a gamma, que no están junto a Y. Entonces sería la suma de alfa y de gamma. ¿Ok? Bien, pues con estas propiedades vamos a estar trabajando. Ojalá tengas oportunidad de revisar nuevamente este video y pues aprender de estas propiedades que son muy sencillitas. Cuídate mucho, nos seguimos viendo. Hasta pronto.